tenemos o tenemos desconocimiento de algo, a veces actuamos sin razón, sin medir las consecuencias, ¿ya? Aparte de eso, 3 de cada 4 embarazos adolescentes fueron de manera intencional, es decir, que fueron relaciones consensuadas. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo de un embarazo adolescente? Como estaba diciendo su compañera, la escasa educación sexual, la falta de conocimiento. Otro factor de riesgo es la unión de 2 adolescentes antes de los 18 años. Por ejemplo, ahorita en algunos casos cuando la adolescente sale embarazada, ¿qué es lo que hace primero la familia? Arreglo. La mandan donde la pareja, para que la otra familia se haga cargo, ¿ya? Aparte de eso, la violencia sexual. La violencia sexual sí es un factor de riesgo, porque ustedes como adolescentes, de ninguna mujer y ningún varón puede obligarlos a hacer cosas que ustedes no quieren, ¿ya? Si es una agresión sexual, sean menores de 14 o mayores de 14, igual es un problema legal, ¿ya? La desigualdad. ¿Por qué la desigualdad? ¿Ustedes creen que los varones cuando dejan embarazada a una chica tienen más consecuencias que la mujer? ¿Quién dijo sí? Para que me diga el por qué. ¿Quién tiene más consecuencias? La mujer. ¿Por qué tiene más consecuencias la mujer? Tiene que hacerse cargo del bebé. Tiene que hacerse cargo del bebé. Pero en esos 9 meses, su cuerpo, como no está preparado para poder albergar a un nuevo ser, se ve perjudicado, tanto física como mentalmente. ¿Por qué? Porque un adolescente tiene más efectos secundarios o tiene más factores de riesgos posteriores al parto, como una hemorragia, anemia, desgarros, e incluso después del parto puede presentar una retención de la placenta, haciendo o pudiendo provocar una muerte materna y una muerte neonatal. Es decir, que fallezca la gestante y que fallezca el niño, ¿ya? Acceso limitado a los servicios de salud sexual y reproductiva. ¿Qué significa esto? Muchas veces los adolescentes, por tener miedo a que los vean en el puesto de salud, no van, aun así tengan una duda o una pregunta. El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en los adolescentes es diferenciado, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? De que incluso se les puede atender en la tarde cuando no hay afluencia de gente. ¿Cómo se logra una atención en la tarde? Mayormente los adolescentes, a veces que vienen a mi consulta y quieren tener algún tipo de charla informativa o personalizada conmigo, yo los cito en la tarde, para evitar que haya algún tipo de malentendido, porque a veces en pueblo chico la gente empieza a hablar y a veces no hablan cosas buenas. Entonces, mayormente los servicios de salud sexual y reproductiva diferenciada en los adolescentes son en la tarde, que sigue atendido en la tarde adolescentes también, previa coordinación conmigo. A veces cuando vienen a los controles, ya sea segundo o tercer control, yo hablo con el adolescente solo, en algunas ocasiones, a partir de los 14 años. ¿Por qué a partir de los 14 años? A partir de los 14 años el adolescente ya puede acceder a algún método de planificación familiar, si es que tienen una vida sexual activa. Menos de los 14 años, no. ¿Por qué? Ya se los había dicho, porque es directamente agresión sexual. ¿Ya? Aún así sea consensuado, aún así sea su enamoradito del colegio de la misma edad, igual es una agresión sexual. ¿Ya? Y delito. Y delito. ¿Cuáles son las causas de un embarazo adolescente? Ya los habíamos estado hablando. Una de ellas son las relaciones sexuales a pronta edad. La famosa prueba del amor que le pide el adolescente varón a la adolescente mujer.
Ese es chantaje más bien en vez de Es prueba. una forma de chantaje. Como les había dicho, nadie puede obligarlos a hacer cosas que ustedes no quieren. ¿Ya? Desconocimiento sobre la educación sexual saludable. Cuando ustedes inician una vida sexual activa, no es que por ser adolescentes no van a quedar embarazadas. Ese es el primer error. Adolescentes con embarazo y menchalá sí hay. ¿Y por qué hay? Por falta de desconocimiento. Ustedes creen, por ejemplo, hay una frase que muchos dicen los adolescentes varones o incluso las adolescentes mujeres tienen la errónea idea de que si el adolescente no eyacula, no queda embarazada. Eso es totalmente mentira. El líquido preseminal en un varón tiene espermatozoides y pueden embarazar a las adolescentes. Esa es la mayor frase que me dicen las adolescentes que han quedado gestando. No, pero si mi pareja no ha eyaculado conmigo al momento que hemos tenido relaciones, pero igual queda embarazada. Es por eso mismo, por falta de desconocimiento sobre el tema. ¿Ya? Ausencia de los padres, familias inestables y conflictos familiares. ¿Por qué? Ahí es donde viene la falta de atención a los hijos por parte de los padres. Cuando hay demasiada ausencia de los padres hacia los adolescentes, a veces no tenemos la confianza suficiente para conversar con ellos. ¿Ya? No hay confianza suficiente. Y por lo tanto, en algunos casos hay descuido por parte de los padres hacia ustedes. Pero si es que, ya les había estado diciendo a algunos adolescentes, si los padres no les hacen caso, pueden acudir al personal de salud o incluso a algún profesor para poder mitigar algún tipo de duda o pregunta que tengan. ¿Sí? Con toda confianza. Estado socioeconómico bajo. ¿Por qué? Mayormente esta parte va muy ligado a lo que es la ausencia de los padres. ¿Ya? Mayormente cuando hay bastantes hermanos, bastantes hermanitos o las mujeres tienen bastantes hijos, no les pueden prestar la atención adecuada a cada uno de ellos. Y por lo tanto es un gasto más. Una boquita más o bastantes hijos son un gasto para la familia y para la canasta familiar. Y por lo tanto no se le puede dar una buena atención a los hijos. Por ejemplo, hay un adolescente gestando. ¿Qué es lo primero que hace? Deja el estudio. Deja el estudio. Y por lo tanto, si no llega al mínimo de quinto de secundaria, empiezan a bajar las probabilidades de poder acceder a un Puesto de trabajo. Y si no acceden a un puesto de trabajo, ¿qué es lo que no hay? Dinero. ¿Y para mantener a un niño qué se necesita? ¿Por qué se necesita dinero para mantener a una persona? Porque requiere educación, requiere alimentación, requiere vestimenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando ese niño nazca, ustedes no van a tener la estabilidad económica para poder mantenerlo. Y por lo tanto, la carga no solo es para ustedes, sino para su familia también. Los padres. Para los padres. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias de un embarazo adolescente? Daño psicológico. ¿Por qué? Porque durante esos 9 meses la adolescente va a estar pensando, ¿y qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer después? ¿Cómo me voy a encargar de él? ¿Por qué? Porque son niños teniendo niños. ¿Sí? Mala salud materna y fetal. Ahí viene lo que les estaba diciendo. Muerte materna y muerte fetal. Hay mayores probabilidades de que eso suceda. Por lo tanto, una adolescente no puede ser atendida incluso acá. Tiene que ser llevada a un establecimiento de salud de mayor complejidad para poder tener en cuenta todos los factores de riesgo que se pueden presentar después del parto. ¿Sí? Cese de la educación, lo que les estaba diciendo, la adolescente deja el colegio, el adolescente varón sigue estudiando. Ahí es una forma de pensar para las adolescentes. ¿Sí? Y disminución de la economía con el ejemplo que les he dado.
A ver, vamos a hacer una dinámica, una pregunta. Tanto para varones como para mujeres. A ver. Niña, ¿está acá niña? A ver, tú, léeme la pregunta. ¿Cómo cambiaría tu vida si tuvieras un bebé ahora? ¿Cómo cambiaría tu vida si tuvieras? ¿Cuántos añitos tienes? 14. Justo 14 años. ¿Cómo cambiaría tu vida si tuvieses un bebé ahora? No sabrías qué hacer, ¿verdad? A ver, ustedes siendo amigos y se enteran que una amiga está gestando, ¿qué es lo primero que hacen? Ayudarla. ¿Cómo la ayudarían? Económicamente. Si tú quieres apoyar económicamente, bueno. Pero ¿cómo más la ayudarían? Con charlas. Con Psicológicamente, charlas. ¿Qué más? emocionalmente. Brindándole apoyo. ¿Qué tipo de apoyo? Apoyo emocional, Déjenme decirles que ustedes son adolescentes también. ¿Qué tipo de apoyo le van a brindar a otra adolescente? Lo primero que deberían hacer ustedes es instarle o quizás decirle a su amiga que le diga a sus padres o le diga a un profesor. Ustedes son adolescentes, no pueden brindar una ayuda respectiva a otro adolescente. Tienen que brindarle una orientación diciéndole que le digan a algún superior. ¿Sí? Porque ustedes tampoco tienen la madurez necesaria para dar un consejo a otro adolescente. ¿Ya? Seguimos. Ahora, cambiando un poco de tema sobre la prevención de embarazo adolescente, ustedes saben de que al momento en que nosotros iniciamos una vida sexual activa, en el caso de los mayores de 14 años, que ya en algunas ocasiones tiende a ser consensuado, esas relaciones te predisponen a enfermedades e infecciones. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ustedes están con una persona, están, aparte de eso, con las personas que ha estado esa persona. Por ejemplo, si su enamorado o su pareja ha iniciado vida sexual activa antes de ustedes y se ha contagiado de una enfermedad con su anterior pareja, después inicia relaciones con ustedes, están con la persona y también con las enfermedades que han contraído con la persona anterior a ustedes. ¿Con esto qué quiero decir? Ustedes son libres e independientes de poder tener sus relaciones sexuales de manera activa, pero siempre con precaución y con protección, ¿sí? Porque están expuestos a diferentes infecciones y distintas enfermedades que en algunos casos tiende a ser curable, en otros casos no. Por eso es que en algunas ocasiones, cuando les pregunto a los adolescentes si tienen una vida sexual activa, ¿qué es lo primero que se hacen en los controles? Se sacan pruebas rápidas de VIH, hepatitis B y de sífilis, porque son infecciones, dejando de lado la sífilis, como el VIH y la hepatitis B, que no son curables, son para toda la vida. ¿Ya? ¿Qué son las ITS? Son infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Que se transmiten principalmente teniendo relaciones sexuales sin protección, ¿ya? ¿Cómo se producen o por quiénes son causadas? Virus, bacterias y parásitos. Son las tres formas de transmisiones de infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Y solamente se transmiten de una persona a otra, a excepción del VIH, que ese tiene otras formas de transmisión también, sobreañadidas a la de forma sexual. Ahora vamos a hablar de los tipos más comunes de infecciones de transmisión sexual. Uno de ellos es el VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida.
¿Alguien sabe más sobre el VIH? ¿Alguien sabe la diferencia entre VIH y SIDA? ¿Nadie? Después lo vamos a explicar. Tenemos el virus de inmunodeficiencia adquirida que ataca principalmente al sistema inmunológico de nuestro cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Bajan las defensas. Muchas veces las personas no fallecen por VIH, sino de las enfermedades que adquieren después de tener VIH. Muchas veces las personas con VIH no fallecen de eso, sino fallecen de neumonía. La neumonía es curable. Y más en los adolescentes que tienen un sistema inmunológico muy alto. Ser adolescente no es que te predisponga a este tipo de infección, pero sí hay casos de adolescentes. E incluso en estos últimos 2 años ha habido un aumento de casos de VIH en adolescentes. Porque muchas veces es por tener relaciones a temprana edad sin tener una pareja estable. ¿Con esto qué quiero decir una pareja estable? Quizás una persona con la que hayas tenido un periodo de tiempo largo de enamoramiento, o las parejas que son casadas. Esa es una relación estable. ¿Sí? Porque esto qué quiere decir de que solo están con una sola persona. Pero mayormente en algunos adolescentes tienen promiscuidad. ¿Y qué es la promiscuidad? Que tienen relaciones o tienen una vida sexual activa con más de 2 personas. Otro tipo muy común de infección es la clamidia, ¿ya? Que son bacterias que pueden infectar de manera genital. Incluso esta infección puede trasladarse a distintos órganos, ya sea la garganta o incluso los ojos, ¿ya? Uno de ellos que puede provocar la clamidia es el herpes, que es una enfermedad. El herpes no es curable, ¿ya? Mayormente estos 2 tipos de infecciones, o en todo caso el herpes, mayormente sale cuando el sistema inmunológico está muy bajo. Entonces, ¿una persona con VIH puede contagiarse también de clamidia y tener herpes? Sí. ¿Una persona puede tener más de 3 tipos de infecciones de transmisión sexual? Sí. Y puede ser contagiado con una sola vez que tenga relación sexual. No necesariamente tiene que tener bastantes parejas. Como les digo, aun así ustedes hayan tenido una sola pareja, tienen que tener en cuenta también si es que su pareja actual ha tenido más relaciones pasadas. ¿Ya? También tenemos la gonorrea. ¿Alguna vez han escuchado sobre la gonorrea? Mayormente causa el síndrome de... ¿No? Mayormente causa que las mujeres o los varones tengan secreciones purulentas o de pus. No es solo de las mujeres, los varones también pueden tener este tipo de infecciones. También tenemos la sífilis, es una infección bacteriana. Esta es una de las infecciones de transmisión sexual que puede ser curada, pero el tratamiento es súper archi mega doloroso. ¿Sí? Porque se coloca una inyección de manera semanal, 3 dosis, ¿ya? Que se trata con penicilina, 2.4 millones. Se coloca una inyección de manera semanal, ¿ya? Y eso que se puede curar en el momento, pero todavía va a seguir en su sistema inmunológico. El resultado de este virus de esta bacteria recién se borra más o menos a los 6 meses o al año, para que deje de aparecer en las muestras de sangre, ¿ya? ¿Qué pasa si no se trata la sífilis? Mayormente para la sífilis hay 3 fases. La fase 1, fase 2 y fase 3. Mayormente esta bacteria tiende a irse a otros órganos, de tal manera que puede perjudicar. ¿Ya? Como ustedes ven en las imágenes, puede trasladarse a las manos, puede trasladarse a la boca y a órganos internos. ¿Ya? Si es que no se trata a tiempo. Bueno, ustedes ya me dejaron claro que no saben la diferencia entre VIH y SIDA. Como les había dicho, el VIH
es el virus de inmunodeficiencia humana, ¿ya? Que hace bajar las defensas. Sin embargo, siguen teniendo defensas, solo que están bajas. No tiene cura, ninguna de las dos, ¿ya? Pero sí existen antirretrovirales, que son unas pastillas que ayudan a que ese sistema inmunológico no esté bajo. Es un tratamiento diario. Una persona con VIH sí puede vivir. Antes, en la antigüedad, cuando no habían estudios, mayormente incluso a esta enfermedad, la catalogaban que solo la tenían las personas que eran homosexuales o que tenían relaciones sexuales en el mismo género, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que en la actualidad ya no. Lo pueden tener varones o mujeres, parejas homosexuales y parejas heterosexuales también, ¿ya? ¿Cuándo se convierte en SIDA? VIH y SIDA no son lo mismo, pero el SIDA se provoca por el VIH, ¿ya? El SIDA es la fase final del VIH. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que no se trata el VIH con antirretrovirales pasa de esta fase final y ya no tiene sistema inmunológico. Ya no existe, ya no tiene sistema inmunológico. ¿Eso qué quiere decir? De que si cae enfermo por una simple gripe, puede incluso hasta fallecer. Y no por el SIDA, por la gripe, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? No puede luchar contra infecciones oportunistas, que son en muchos casos las que se contraen en los mismos hospitales, ¿ya? Ahora vamos a jugar un juego de verdadero y falso. A ver. ¿Quién me mira? A ver tú. Léeme el primer inciso. La mayoría de las IT tiene síntomas visibles desde el principio. ¿La mayoría de ITS tiene síntomas desde el inicio? ¿Ustedes creen que quizás yo me infecto con VIH un día antes, ya me puede aparecer en la prueba rápida? Eso es totalmente falso. Mayormente cuando nosotros nos contagiamos de una ITS, hay un periodo de incubación, ¿ya? Y en algunas ocasiones ni siquiera se ven síntomas. En el VIH no se ven síntomas, ¿ya? A veces empiezan después con gripes, con tos, les empiezan a salir ganglios inflamados que son una respuesta a las infecciones. Entonces, en el centro hospitalario donde ellos van, le sacan siempre por rutina pruebas rápidas para ver si es que es un desencadenante del VIH, ¿ya? Por ejemplo, si yo me infecto de clamidia, tengo una pareja primero, después termino con esa pareja y tengo otra pareja y me empiezan a aparecer verrugas, por ejemplo, verrugas genitales. ¿A quién le he hecho la culpa? ¿Al primero o al segundo? ¿A la primera persona o a la segunda persona? No sé a quién echarle la culpa. Me pude haber contagiado con la primera o me pude haber contagiado con la segunda. ¿Eso qué quiere decir? De que ustedes tienen que tener en cuenta con la persona que está, porque también están con las parejas que ha tenido esa persona. ¿Me entienden? ¿Quién me lee el segundo inciso? ¿Quién me mira? ¿Quién me mira? A ver, tú. Léeme el segundo inciso. Vacunarse contra el VIH, virus del papiloma humano, ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer. No sé si es que ustedes recuerdan que a los 9 años, en ese entonces, la enfermera en algunas ocasiones va a los colegios a vacunar contra ese virus. El virus del papiloma humano ataca a los varones y ataca a las mujeres. Y puede provocar cáncer de cuello uterino en las mujeres y cáncer de próstata en los varones. Entonces, la colocación de esta vacuna puede ayudar a prevenir tipos de cáncer, ¿ya? Mayormente, el propagador de este virus tiende a ser el varón, ¿ya? Porque el varón en algunas ocasiones, por estadística, tiende a tener más parejas sexuales.
¿Ya? Entonces, ¿este inciso qué sería? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí ayuda a prevenir distintos tipos de enfermedades. Y si es que ustedes quieren saber si tienen esta vacuna, pueden acercarse al puesto de salud para ver en su registro de vacunación si es que tienen. ¿Ya? Esta vacuna es gratuita en los establecimientos de salud hasta los 17 años, 11 meses y 29 días. Después de los 18 ya no se le puede colocar. ¿Por qué ya no se le puede colocar? Hay otra razón también del por qué no se le puede colocar. En sí, se puede colocar de manera particular, ¿ya? Pero en algunas ocasiones, algunos pacientitos ya han contraído este virus por alguna relación sexual que hayan tenido. Entonces, si se han contagiado con este virus y se coloca la vacuna, prácticamente no tiene un buen resultado, o ya es por demás. Muchas veces la prevención de este virus, a la colocación de la vacuna, es por prevención, para hacer que no se convierta posteriormente en cáncer. ¿Ya? Es una forma de prevención. Después, ya cuando ustedes son adultas, en el caso de las mujercitas, ¿cómo pueden detectar si es que tienen cáncer o no? ¿Saben o no saben? Mayormente cuando ustedes son adultas hay dos pruebas que se sacan, tres pruebas que se sacan. Una de ellas es el IVA, que es la inspección visual con ácido acético que se saca a partir de los 30 años hasta los 49 años. Existe el Papa Nicolau, que se saca en el cuello uterino, se saca una pequeña muestra del moquito y se manda a analizar, en este caso a Sullana, porque pertenecemos a la red de Sullana. Y también tenemos la prueba molecular. La prueba molecular es incluso autorrealizada. Las propias mujeres se lo realizan previa orientación del personal de salud, en este caso por mí. A partir de los 30 hasta los 49 años. ¿Ya? Son tres pruebas que se pueden sacar para poder determinar si es que existe ese virus e incluso si es que ya se está desarrollando el cáncer. ¿Ya? ¿Quién me puede leer el tercer inciso? Chicos, es cortito. ¿Quién mira? A ver, tú, léeme el tercer inciso. Ahí puede curarse solo sin tratamiento. ¿Las ITS se pueden curar sin tratamiento? Claro, es totalmente falso. E incluso la aparición de distintas verrugas o incluso el herpes tiene un tratamiento. En el caso de las verruguitas, tienden a aparecer cuando el sistema inmunológico está demasiado bajo. Entonces aparecen como una respuesta al sistema inmunológico bajo. Pero no es que tengan cura, sino que se pueden cauterizar, porque esas también son respuestas al virus del papiloma humano. Las mujeres o los varones que empiecen a generar distintas verrugas es porque ya tienen el virus del papiloma humano, pero tienen el tipo benigno, ¿ya? Porque hay tipos de virus del papiloma humano. Pasamos al siguiente tema. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Preservativos. ¿Qué más? ¿Quién dijo abstinencia? Tener una sola pareja. Tener una sola pareja. Abstinencia también. Pero la Como yo. única forma de protegerse contra infecciones de transmisión sexual es el preservativo. Sí se utiliza de la manera correcta, porque también hay formas incorrectas de utilización del preservativo. ¿Ya? El preservativo tiene doble función. Previene infecciones de transmisión sexual y previene un embarazo no deseado o un embarazo adolescente. ¿Ya? El resto de métodos anticonceptivos no. Las inyecciones, el implante, el parche, la T de cobre no te protegen contra infecciones de transmisión sexual. Solo el preservativo o método de barrera. Existe el método de barrera masculino y femenino.
¿Ya? Tanto como para varones como para las mujeres. ¿No? ¿Sí? ¿Varones, eh? Está bien, ¿no? ¿Qué es la planificación familiar? Ligadura. Ahí no está, para que me lo digan. ¿Quién lo puede leer? A ver, tú. Los adolescentes tienen derecho al acceso a métodos anticonceptivos modernos, educación sexual y atención diferenciada. Atención diferenciada. Eso es lo que les quería decir. Mayormente los adolescentes que vienen a controles, si me piden una atención diferenciada y personalizada, se puede realizar. En la tarde, a puertas cerradas incluso. A partir de los 14 años, los adolescentes tienen derecho a acceder a métodos anticonceptivos. ¿Ya? E incluso si se quieren colocar algún método anticonceptivo hormonal, pueden llegar solas al establecimiento de salud a colocarse algún método anticonceptivo. ¿Ya? A partir de los 14 años. Antes de los 14 años no se puede. Porque eso significa que han iniciado relaciones y se considera agresión sexual. ¿Ya? Ahí ya se llama a la, al CEM, al Centro de Emergencia Mujer. Incluso. Tenemos todos estos métodos anticonceptivos. ¿Cómo se llama este? Preservativo. Preservativo o método de barrera. ¿Ya? Como les decía, existe el método de barrera masculino y femenino. Teníamos en el puesto de salud método de barrera femenino, pero ya se terminó. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el método de barrera masculino y el método de barrera femenino? Más grande, pues, femenino. No es que sea para varones y para mujeres, tiene diferencias también. El preservativo masculino tiene un lubricante a base de aceite. El preservativo femenino tiene un lubricante a base de agua y es hipoalergénico. El preservativo masculino está hecho de látex. El preservativo femenino no. Por eso es que las personas que son alérgicas al látex no pueden utilizar preservativo masculino. Utilizan el preservativo femenino. Este tiene una duración y una caducidad de 5 años. El femenino tiene una duración de 7 años. ¿Ya? Muchas veces a las mujeres el método de barrera masculino, el preservativo masculino causa irritación. El preservativo femenino no, porque es a base de agua. ¿Eso qué quiere decir? Es hipoalergénico. No causa alergia en las mujeres. Por eso es que el Estado peruano tuvo una buena decisión al adquirir este tipo de método anticonceptivo para las mujercitas. ¿Ya? Para el varón todavía se están desarrollando, porque solo existe en el Perú el método de barrera masculino. No existe otro método. Sin embargo, existe el definitivo, que vendría a ser la vasectomía. ¿Ya? ¿Cómo se llama el segundo? Son las píldoras anticonceptivas, que son estas. ¿Ya? Mayormente las píldoras anticonceptivas tienen una función: prevenir un embarazo adolescente. Pero ¿qué es lo que hace en el cuerpo de las mujercitas? Espesan el moquito cervical y evitan que el óvulo salga. Si no hay óvulo, no hay embarazo. Pero siguen viendo menstruación. ¿Ya? Tenemos el tercero. ¿Cuál es el tercero? El tercero. La ampolla. En el puesto de salud nosotros contamos con ampolla mensual y ampolla trimestral. Las dos no tienen el mismo campo de acción. Mayormente la ampolla trimestral lo que hace es que inhibe la ovulación, es decir, no sale óvulo, y espesa el moquito cervical. Es muy parecido al efecto de este. Sin embargo, la ampolla trimestral tiene una duración de 3 meses y evita que se engruese el endometrio. Muchas veces, en algunas ocasiones, no hay menstruación. ¿Sí? Pero como es un método nuevo, en el caso de las pacientes que se lo colocan por primera vez, tienden a haber desbalances hormonales y efectos secundarios.
Mayormente las adolescentes tienen un repertorio de métodos anticonceptivos, pero siempre se tiene que hacer una buena historia clínica para ver si es que el adolescente está apto para la utilización de ese método. No puedo ir directamente, lo cual sí pueden hacerlo en sí. No puedo de todas maneras ir directamente a una farmacia y que me coloquen un método porque sí. Muchas veces hay fallas, ¿ya? Hay fallas en la práctica, porque hasta para colocar una ampolla nosotros tenemos una técnica especializada para la colocación de un método anticonceptivo. Muchas veces en la farmacia lo colocan incluso el método parado, como si fuera un medicamento común y corriente. Eso es totalmente incorrecto. El método se sale y por falta de método óptimo para el cuerpo, falla. ¿Ya? Tenemos el tercero. ¿Cómo se llama? El implante subdérmico. Mayormente el implante subdérmico tiene una duración de 3 años. E incluso hay un implante subdérmico de 2 varillas. Tiene una duración de 5 años. Y en las pacientes que tienen sobrepeso u obesidad dura 4 años. Porque el método anticonceptivo tiende a ser un poquito más denso, haciendo que el método deje de ser eficaz al 4.º año. Por eso en las pacientes que sufren de sobrepeso u obesidad se retira 1 año antes. ¿Ya? Mayormente el implante nosotros lo colocamos con esta maquinita. ¿Ya? Se coloca anestesia en el sitio de inserción, que vendría a ser aquí, en el surco, y se coloca la anestesia, posteriormente se coloca con esta maquinita. ¿Ya? Se coloca de manera subdérmica, no se coloca en el músculo, porque si no sería una colocación errónea y causa dolor. ¿Ya? Mayormente nosotros lo colocamos en la pielcita, en el cuerito, de tal manera que ustedes puedan tocar. ¿Sí? Mayormente este método de larga duración y la ampolla trimestral se le coloca a las pacientes que han dado a luz. ¿Por qué no puedo colocar una ampolla mensual o no puede tomar píldoras una paciente que recién ha dado a luz? ¿Alguno de ustedes sabe? Por la lactancia materna. Mayormente los estrógenos. ¿Por qué? Porque la ampolla mensual y las píldoras tienen estrógenos. Entonces los estrógenos hacen que se corte la lactancia materna. Pero sí se puede colocar el implante y la ampolla trimestral porque solo tiene progesterona. Y la progesterona sí se puede utilizar después del parto. ¿Ya? ¿Alguien conoce cómo se llama este? Té de cobre. Té de cobre. ¿Alguien ha visto una té de cobre? ¿No? En el puesto de salud no colocamos la té de cobre, no nos ha llegado la té de cobre. Pero la té de cobre existe, té de cobre con hormona y sin hormona. Mayormente la que maneja el Estado peruano es la de sin hormonas. Pero ¿qué es lo que hace esta té de cobre en el cuerpo de la mujer? ¿Saben? El cobre es un espermicida. ¿Eso qué quiere decir? Mata los espermatozoides. E incluso tiene cobre en el cuerpo de la T y en los bracitos. Porque si es que hay un espermatozoide que ha quedado vivo por acá, se muere por acá. Mayormente estas dos partes se colocan en el cuerno, en los cuernitos del útero, antes que entren a las trompas de falopio. ¿Sí? De ahí tenemos los definitivos. ¿Alguien sabe cómo se llaman los métodos definitivos? Esos son irreversibles. La vasectomía es una de ellas y la otra, ¿cómo se llama? El de la mujer. La ligadura de trompas. Actualmente no se realiza una ligadura de trompas de por sí. Se hace un bloqueo tubárico, que esto significa que se cortan las trompas y se cauterizan por los dos lados. ¿Ya? En cambio, la ligadura de trompas es solo como un amarre que realizan en las trompas para evitar que salga el óvulo más allá. ¿Ya? Esos son los métodos definitivos. En algunas ocasiones tienden a haber fallas de este método, de estos métodos definitivos. Por ejemplo, la vasectomía tiene muy alta tasa de fallo.
¿Ya? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿No? Mayormente cuando se hace la cortadura de los conductos deferentes, que son los que transportan el semen del varón, tiende aún a quedar espermatozoides en esta zona. Entonces, una persona que ha sido sometida a una vasectomía tiene que aún tener sus relaciones sexuales con preservativo para evitar un embarazo, porque todavía quedan espermatozoides en el canal. ¿Ya? Eso era un par de veces y ahí ya. Ya no. Ahora, les voy a poner unos casitos y ustedes me van a decir qué tipo de método anticonceptivo le darían. ¿Ya? ¿Alguien me puede leer el primer caso? No. ¿Quién? No, A ver, de atrás. Tú. Seguimos. Léeme el primer casito. Valeria vive en una zona donde el centro de más cercano está a 2 horas. Tiene un método que no requiera visitas frecuentes. ¿Qué método anticonceptivo le darías? Obviamente teniendo en Valeria cuenta la vive en historia una zona clínica y donde el antecedentes centro de la salud más paciente. cercano está a 2 horas. Quiere un método que no requiera visitas Está frecuentes. demasiado lejos la paciente. Ha llovido demasiado e incluso no hay pistas. ¿Qué método le darías para que no vaya constantemente al puesto de salud? ¿Cuáles son los métodos de larga El duración? implante. El implante y la ampolla trimestral, porque con la mensual va a ir constantemente cada mes. ¿Ya? Caso 2. ¿Quién me lee? Tú, otra vez. Léeme el segundo caso. Fuerte. Fuerte, lee. Arthur tiene 17 años y acaba de iniciar su vida sexual. No tiene pareja estable. ¿Qué método anticonceptivo le daría? Preservativos. De barrera. ¿Ya? Porque al ser adolescente tiene que protegerse contra infecciones y contra un embarazo no deseado. ¿Ya? ¿Quién puede leer el tercer caso? Vamos. ¿Está Stephanie? El tercer caso. Marido y pareja quieren esperar varios años antes de tener hijos. Quieren un método a largo plazo. Un método a largo plazo. Recontra largo plazo, porque quieren esperar hasta años. La T de cobre. ¿Cuánto creen ustedes que puede durar la T de cobre? 5 años. 10 años. Puede durar de 10 a 12 años esa T de cobre. ¿Ya? Y que no Antes, falla. según norma técnica, podía durar solo 10 años, pero ahorita con los nuevos estudios puede durar hasta 12 años. Y actualmente se puede retirar hasta los 12 años. ¿Ya? La T de cobre no causa enfermedad. Las pastillas, todo método anticonceptivo tiene efectos secundarios. No es que causan enfermedades, pero sí tiende a haber un efecto. Uno de ellos, por ejemplo, incluso son las hemorragias, las subidas de peso y los dolores de cabeza constantes. ¿Ya? Sin embargo, algunas mujeres, incluso cuando se colocan los métodos anticonceptivos, no tienen efectos secundarios. Como les iba a decir, cada cuerpo es diferente y no todas las mujeres tienen el mismo sistema. Por lo tanto, tienen que tener en cuenta que siempre tienen que pasar por un especialista para que pueda ver su historia clínica previa antes a la colocación. Por ejemplo, una paciente que tiene problemas cardíacos, ¿puede acceder a todos los métodos anticonceptivos? No. Una persona que sufre de varices en las piernas y que se revientan, ¿puede acceder a todos los métodos anticonceptivos? No. Mayormente esas mujeres utilizan un método anticonceptivo que no tiene hormonas, en este caso la T de cobre. ¿Ustedes creen que la T de cobre también tiene efectos secundarios? Sí tiene efectos secundarios. ¿Ya? Uno de ellos es incluso la hemorragia o el encarnamiento. Entonces, mayormente, antes de colocar una T de cobre, siempre nosotros medimos el útero. ¿Ustedes creen que una paciente que ha tenido bastantes hijos puede ser candidata a una T de cobre?
En algunas ocasiones sí, y en algunas ocasiones no, porque el útero con cada embarazo va creciendo y creciendo y no puede tener los centímetros aptos para la colocación de la T de cobre. Se puede mover o se puede salir. ¿Ya? Tres preguntas esenciales, me prometo. ¿Puedo preguntar? Sí. Tres preguntitas también al caso, ¿no? ¿Por qué el implante se pone acá? ¿En el No brazo? solamente se puede colocar acá. Ya. Cuando una paciente no tiene brazos, incluso se puede colocar en las piernas, pero siempre tiene que ser en una zona subcutánea, perdón, subdérmica. Subdermo. Por eso se llama implante subdérmico. Ya, la Pero segunda. mayormente lo colocamos aquí porque como tenemos los brazos así, algunas mujeres quieren tener privacidad y algunas mujeres tampoco quieren, no quieren que el resto sepa que tiene un implante. Por eso mayormente lo colocamos aquí, para que no interfiera en sus actividades diarias. Ya. La segunda, una vez que se hace la ligadura, ¿no? Tanto, o la vasectomía, ¿se puede revertir eso? Actualmente puede haber algún tratamiento que se pueda revertir. Claro que se puede revertir en los varones de manera quirúrgica, pero no lo cubre el Estado. Ajá. Se lo puede hacer de manera particular. Sí es reversible, ¿En sí el se caso, puede en el volver. caso de las mujeres? En el caso de las mujeres también, pero no lo hace el Estado. Pero sí se pueden revertir. Pero mayormente nosotros lo llamamos definitivos porque antes de realizar una ligadura de trompas hacia las mujeres, hacemos una historia clínica previa. Por ejemplo, me llega una paciente que nunca ha tenido hijos y quiere ligaduras. ¿Ustedes creen que directamente la paso a sala de operaciones para que le haga? No, mayormente pasa por una atención integral, pasa por psicología, pasa por médico, pasa por la obstetra, se realizan análisis de laboratorio. Entonces, así nomás no se le hace a una paciente que no ha tenido hijos. Pero una paciente que ha tenido 3 hijos a más, lo más óptimo es que se haga una ligadura de trompas. ¿Por qué? Porque a medida que vaya teniendo más hijos, tiene más riesgos de... ¿Por qué? Porque el útero está hecho por fibras de músculo y fibras de colágeno. A medida que nosotros vamos envejeciendo, los niveles de colágeno en nuestro cuerpo van disminuyendo, ¿ya? Y por lo tanto, el útero, cuando da a luz o cuando tiene un bebé, después del parto, ese útero tiene que volver a su lugar, ¿ya? Y como vuelve a su lugar, los vasitos que quedan abiertos cuando sale la placenta se cierran automáticamente. Pero una paciente que ha tenido bastantes hijos, ese globito, cuando se infla en muchas ocasiones, no vuelve a su lugar de manera inmediata. Quedan vasitos abiertos, provocando la hemorragia postparto. Entonces, una paciente, a medida que tenga más hijos, corre más riesgo de padecer este tipo de consecuencias. Muy bien. ¿Y la tercera? Pues he escuchado, ¿no? Y es el temor, creo que en algunos de acá de la localidad, incluso en la parte rural, se ha escuchado que cuando se colocan les colocan la T de cobre, pueden salir gestando, y se ha visto casos. En algunas ocasiones sí. E incluso, discúlpeme, bueno, hace poco, más o menos hace unos cuantos meses, incluso una señora generó un tipo de cáncer, ¿no? Hacia el útero. Entonces, los chequeos son periódicos, se lleva un Claro, cronograma. mayormente el chequeo cuando se coloca una T de cobre, primero es de manera mensual, trimestral y después es anual. Todos los meses tiene que venir la paciente al puesto de salud para ver que la T de cobre está bien colocada. ¿Por qué? Porque cuando la T de cobre se mueve o ya vemos quizás ese bordecito blanquito saliendo por el cuellito uterino, ya es falla de método, puede quedar gestando y por lo tanto se tiene que sacar y se coge una nueva T de cobre y se vuelve a reinsertar. Mayormente nosotros hacemos la colocación de la T de cobre con menstruación. ¿Por qué? Porque en la menstruación el cuellito uterino se abre un poquito más. De todas maneras se coloca anestesia, sí, pero se abre un poquito más facilitando la inserción. Mayormente cuando no están menstruando tiende a ser un poquito más difícil, pero sí, la T de cobre puede moverse y también tiene riesgo de que salgan gestando. ¿Se puede llevar a cabo una gestación con T de cobre? Sí se puede. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una implantación, empieza a crecer el bebé y la T de cobre está por fuera. Por lo tanto, va a quedar fuera de las capitas. Pero, por supuesto, en el parto, las capitas se rompen.
y el bebito va creciendo. Entonces, en algunas ocasiones incluso se han visto imágenes que el bebito sale con la seña de la T de cobre en la frentecita. No es porque haya estado adentro con el bebé y el líquido amniótico, sino de que se va reduciendo el espacio en el que está el bebé y mayormente la T de cobre va bajando o porque se va expandiendo el útero, haciendo que pueda quedar esa ceñita, pero no es que el bebito haya tenido contacto con la T de cobre. Mayormente la T de cobre queda por fuera de el amnios y el corion, que son unas capitas que empieza a generar el cuerpo antes del útero. O sea, no está ahí mismo la T de cobre con el bebé, pero sí pueden generarse gestaciones con T de cobre. Doctora, una preguntita. Bueno, todo lo que nos está explicando, de los métodos casi no hay seguridad. Claro, todos los métodos anticonceptivos No son tan seguros. no son seguros de manera completa. Pero sobre todo en el caso de dos, por ejemplo, las pastillas, y en el caso de las inyecciones, ¿qué consecuencias puede haber en la criatura si se escapa, como quien dice así, queda embarazada la No hay persona? ningún efecto No en puede salir con síndrome el niño. no hay ningún efecto en los varones. Mayormente lo que es el síndrome de Down es netamente genético, es por carga genética. La anencefalia, que es cuando nacen sin cerebrito, es por ausencia o falta de ácido fólico. No sé si es que ustedes recuerdan en las mujercitas, cuando vienen al primer control de adolescente, se les brinda 24 tabletitas, ¿cierto? Se les brinda 24 tabletitas de hierro, pero ese hierro también contiene ácido fólico. El ácido fólico ayuda a fortalecer el útero y fortalecer los músculos lisos del cuerpo, en este caso nuestros músculos y el corazón, ya que el corazón también es un músculo liso. Incluso en los varones o adultos mayores que van perdiendo este ácido fólico también se les puede brindar para prevenir accidentes cerebrovasculares y poder fortalecer la musculatura del corazón. El ácido fólico en teoría tienen que tomarlo todos, tanto varones como mujeres, ¿ya? Porque ayuda bastante a prevenir la anencefalia en los niños y aparte de eso la espina bífida, que es cuando no se forma completamente la columna y nacen con una colita. Hay algunos que quizás en el video lo toman como salió con una colita, es efectos de Dios, que no sé qué. No, ese es un efecto secundario al no tener ácido fólico en nuestro cuerpo. Mayormente una paciente que quiere quedar embarazada y quiere tener un bebé tiene que tener una preparación previa 6 meses antes de quedar embarazada. Tiene que tener la toma de ácido fólico antes de quedar embarazada para poder prevenir este tipo de efecto que puede tener el bebé. Doctora, ¿podría explicarles a los más grandecitos, cuarto, quinto, cómo tomar esa pastilla? Porque puede tomársela después de que o antes. Al método Por ejemplo, anticonceptivo. claro, sí, para que no se equivoquen, ¿no? O la El método hormona. anticonceptivo de las píldoras es para las personas que son archi super mega responsables. ¿Por qué? Porque estas pastillas se toman desde la primera pastilla blanca hasta la última pastilla azul, ¿sí? Las que tienen la hormona son estas 21. El resto tienen contenido de hierro. ¿Por qué? Porque es como una preparación para la menstruación, ¿sí? Entonces empiezan por la primera pastilla y mayormente siempre la tienen que tomar casi a la misma hora todos los días, ¿ya? Por ejemplo, yo me voy a dormir y me acuesto, por ejemplo, a las 9 de la noche, 8 de la noche estoy tomando mi pastilla. ¿Inicia Hay cuándo? algunas mujeres incluso que colocan su alarma para tomar la pastilla de manera más exacta. Pero el inicio, señorita, es en la menstruación. Mayormente Inicio. nosotros El inicio de la utilizamos pastilla. o empiezan a tomarla desde el inicio de la menstruación. Desde el primer día que llega la menstruación empiezan a tomar. Bien, claro. Hasta el segundo día se puede esperar para la toma de las píldoras, ¿ya? E incluso en algunos casos utilizan las píldoras no solo para prevenir una gestación, sino cuando hay síndrome de ovario poliquístico. Cuando hay quistes en los ovarios, algunos ginecólogos brindan este tratamiento, ¿ya? Pero actualmente mayormente utilizan inositol, que es como un suplemento vitamínico, también para la reducción de estos quistes en los ovarios. No necesariamente es la toma de métodos anticonceptivos para los quistes.
De ahí otro problema que pueden tener los adolescentes es la endometriosis, que puede ser causante de las menstruaciones muy dolorosas en caso de las adolescentes. Eso solo se puede detectar mediante una ecografía por ginecólogo. El ginecólogo detecta la endometriosis y da el tratamiento. Ese tratamiento sí o sí es con una hormona. Ese no es con suplemento vitamínico ni nada. Sí o sí es con hormona, que vendría a ser etonogestrel, 2 miligramos. Son también píldoras diarias, pero no para prevenir gestación, sino para ese problema ginecológico. Un mito tal vez, ¿no? Ya que estamos ahí. Bueno, también creo que la pastilla del día siguiente me supongo va a hablar. Bueno, Sí. pero hay algunas dudas, no sé, y porque son comunes estas, por ejemplo, cuando ya tienen su pareja, sobre todo las señoritas ya empiezan a tomar, ¿no? ¿Qué pasa si es que se olvida y al otro día o a las 4 de la mañana se acordó, voy a tomar 2? ¿Servirá? Mayormente cuando ustedes se olvidan, por ejemplo, una paciente que lo toma en la tarde, se puede tomar en cualquier hora, pero en los días posteriores tienen que ser en esa misma hora, ¿ya? Si es que yo la tomo 2 de la tarde y me acuesto 8 de la noche, puedo tomar la 8 de la noche, la pastilla de ese día, ¿ya? Pero si me acuerdo al día siguiente en la mañana, ya no la tomo. Espero hasta las 2 de la tarde que yo tomo la pastilla y me tomo la del día anterior y la de ese día. Ahí sí se pueden tomar 2, pero esperando el horario. Solo se pueden olvidar una sola vez, después ya es falla de método. De todas maneras, olvidándose una sola vez, ya baja la eficacia del método anticonceptivo. Por eso es que les decía de que este método es para pacientes o personas usuarias que sean súper, archi, mega responsables y constantes. Pero una persona irresponsable que se olvida de las píldoras, es mejor o preferible que opten por una ampolla mensual. ¿Ya? ¿Ustedes qué creen? ¿De píldoras me puedo pasar al implante directamente? El implante, duración 3 años, píldoras diarias. ¿Puedo pasarme al implante directamente? ¿O no saben, no opinan? No saben, no opinan. Mayormente sí se puede hacer, pero son cambios bruscos de hormonas. Mayormente, en mi caso, de manera personal, prefiero primero las píldoras, que de las píldoras pasen a la ampolla mensual, de la ampolla mensual pasen a la ampolla trimestral. Muchas veces la ampolla trimestral tiene efectos en ustedes. Se vuelve a regresar a la ampolla mensual y continúan con ese método anticonceptivo. Porque mayormente los que tienen efectos con la ampolla trimestral tienden a tener los mismos efectos con el implante. Por lo tanto, no es un método apto porque a ustedes les podría generar efectos secundarios. Por lo tanto, mejor se quedan con la ampolla mensual y con esa siguen hasta que requieran otro tipo de método anticonceptivo, como es, por ejemplo, la T de cobre. ¿Sí? Doctora, una pregunta. Las píldoras, ¿cuáles son las consecuencias también de las ampollas? Como lo había dicho, las píldoras, las ampollas, tanto mensuales como trimestrales, tienen efectos como hemorragias, pueden generar incluso que haya menstruaciones irregulares, y muy aparte de eso, si es que se cambia de trimestral a mensual y están así constantemente, puede tener incluso riesgo de embarazo. ¿Ya? De todas maneras, un método anticonceptivo no garantiza que no vayas a salir gestando. Todo método anticonceptivo tiene su riesgo y pueden quedar embarazadas. Es 1 en 10 millones. Cada método anticonceptivo tiene su tasa de falla. Por eso, si es que utilizan un método anticonceptivo hormonal y el preservativo, es más probabilidad de que pueda haber eficacia y que no puedan salir gestando. Doctora, yo me refería, dicen unas personas que engordan con las pastillas. ¿Es verdad que engordan por las hormonas? Puede ser un efecto secundario, pero no es exactamente eso. Mayormente lo que hacen los métodos anticonceptivos es que enlentecen el peristaltismo del intestino, haciendo que absorba mejor las grasas. ¿Esto qué quiere decir? Si una persona se come un salchipollo lleno de grasas y lleno de cremas, sin método anticonceptivo y no engorda. Si come el mismo salchipollo con grasa y con cremas, pero con método anticonceptivo, ahora sí le va a afectar.
y sí su cuerpo va a absorber más las grasas, comiendo lo mismo. Por eso mayormente cuando inician con un método anticonceptivo se brinda orientación en consejería en nutrición, dejar los lácteos, dejar las grasas, hacer ejercicio y tomar agua. Doctora, una preguntita, otro efecto en cuanto a las pastillas y a las ampollas. He visto en personas de que se las ponen para no salir embarazadas, pero después la consecuencia es de que cuando ya quieren salir embarazadas ya no salen. O sea, ¿qué tienen que hacer ahí? ¿Es efecto de eso o...? Sí, mayormente una paciente que es continuadora con un método anticonceptivo, no es que ahí mismo se vuelven fértiles. En algunas ocasiones las mujeres pueden tener 1 mes, 2 meses o 3 meses que no puede su cuerpo aún ovular. ¿Eso qué quiere decir? No se forma un endometrio y tampoco sale un óvulo. Sí puede tener efectos en que no quedan embarazadas, pero no quedan infértiles. ¿Eso qué quiere decir? Llevan un tratamiento con ácido fólico o inositol. El inositol, incluso las pacientes que no o están demorando en quedar embarazadas y quieren quedar embarazadas, se brinda ese tratamiento con inositol, previamente también sacando análisis como perfiles lipídico, perfil hepático y perfil hormonal para ver en sí cuál es la causa. ¿Ya? Mayormente si utilizan métodos anticonceptivos, la causa es el método anticonceptivo. Y si no utilizan método anticonceptivo, y ahí se tiene que evaluar. Quizás es una paciente que tiene resistencia a la insulina, es una paciente que tiene el perfil lipídico alterado y por eso no queda embarazada. Es una paciente que tiene una ITS. La clamidia puede provocar infertilidad en las mujeres también. ¿Ya? Por eso es que siempre se tiene que hacer un descarte de las causas probables de la infertilidad. Señorita, sí, una consulta. Sí, bueno, jóvenes, miren, muy interesante la charla que nos están dando. Más que todo tienen que entender que el proceso del embarazo es desde la primera menarquía. ¿Sí saben qué es menarquía, verdad? Menarquía es cuando por primera vez viene tu periodo, tu regla, como ven, ¿no? Desde que ya viene desde esa etapa, ya puede, ¿no? Puede quedar embarazada. Desde ahí empieza a que todavía no tengo 15 años, todavía no tengo... No, desde que viene tu primera menarquía, desde ahí ya estás prácticamente expuesta a quedar embarazada. Y lo que es, como mencionaba la doctora, aquí lo que se tiene que hacer para prevenir todas esas enfermedades que nos ha tratado, primero, ¿qué es? Fidelidad, pues, ¿no? Fidelidad a tu pareja, primero. O en todo caso, como yo siempre le he dicho, todo llega a su tiempo, hay que esperar, no se apure. Y nada que la prueba del amor, de que a ver si me quieres, dame, si no, nada de eso. Pues, si no quieres, no. La mejor prueba del amor es que te respete. Esa es la mejor prueba. Y el otro, ya nos hablaba la señorita sobre los métodos, que son varios, pero también me gustaría que también nos hable un poquito de los métodos naturales. Claro, hay un método también que no necesita pastillas, pero obviamente eso es con mujeres que son regulares, ¿verdad? En el periodo. A ver, nos explica un poquito sobre el método natural. Mayormente en los adolescentes no está indicado los métodos naturales. ¿Por qué? Porque son pacientes irregulares. Muchas veces cuando las pacientitas o las usuarias inician con su primera menstruación, al siguiente mes no lo ven, al siguiente mes sí lo ven, y así constantemente. No es regular. ¿Cómo llamamos un periodo? ¿A qué llamamos un periodo regular? Claro, no necesariamente eso, cuando de ciclo y ciclo, o sea, desde el inicio de una menstruación hasta el inicio de la otra menstruación, tiene una duración entre 21 a 35 días. Eso se considera un ciclo regular, o que llegue a la fecha. Pero si los periodos vienen entre menstruación y menstruación menos de 21 días, algo está pasando. Si demora más de 35 días, algo está pasando. ¿Sí? Puede ser un quiste, un mioma, un fibroma que me puede estar generando ese efecto secundario. Pero, como decía el profesor, hay métodos naturales, sí. Tenemos el método de Siblings o método de moco cervical, que es cuando nosotros vemos un moquito transparente durante el ciclo, mayormente es a la mitad entre ciclo y ciclo, significa que estamos fértiles o que estamos ovulando y hay riesgo de menstruar. Perdón, hay riesgo de salir gestando. ¿Sí? Si ustedes ven en las mujercitas ese líquido transparente, silante, que es como clarita de huevo, están ovulando.
pueden quedar gestando. ¿Ya? Otro método es el método del calendario. ¿Ya? O también tenemos el método del collar. El método de collar es como si fuera un rosario que tiene colorcitos que me indican qué día es el que estoy pasando. Hay días en nuestro ciclo, sí, como es la etapa de la menstruación, el periodo fértil y también la etapa o fase lútea, que es la preparación de la menstruación. Y ahí hay hormonas que están actuando en todo momento. ¿Por qué se genera la menstruación? Cuando hay una supresión de la progesterona. Cuando hay una supresión de la progesterona, se genera la menstruación. ¿Ya? Por eso es que la medroxiprogesterona, que es el contenido de la ampolla trimestral, se coloca cada 3 meses, no hay menstruación, porque nunca va a haber una supresión de la progesterona. ¿Me entienden? Lo mismo con el implante. El implante es etonogestrel. Es prácticamente casi lo mismo. No hay una inmunosupresión de la progesterona, por lo tanto no se genera menstruación. Sin embargo, tienden a haber distintas manchitas que pueden generarse. ¿Por qué? Porque como nuestra piel, nosotros seguimos botando células. Y en el caso del útero, bota células constantemente. Cambia de pielcita, por así decirlo. Por eso se ven manchitas marrones durante la utilización de la trimestral o la utilización del implante. Pero ahorita, ustedes siendo adolescentes, en algunas ocasiones sus menstruaciones no son regulares. Por lo tanto, no es a veces indicado la utilización de estos métodos anticonceptivos naturales, porque incluso algunas mujeres ni siquiera muestran el moco cervical. Por lo tanto, nunca saben si es que están ovulando o no. El método del calendario, por ejemplo, si mi ciclo dura 28 días, lo partimos a la mitad, día 14. 4 días antes y 4 días después están en riesgo de quedar embarazadas. Ese se llama periodo fértil. ¿Ya? Mayormente unas adolescentes, ¿cómo se guían con sus ciclos? Se descargan aplicaciones en los celulares en el cual colocan cuánto dura el ciclo y cuáles pueden ser mis días fértiles. Sin embargo, no son exactos los días fértiles. Es más, si es que ustedes utilizan un método anticonceptivo, pero lo utilizan de manera irregular, su periodo ya no se considera un periodo regular, porque ya hay intervención de hormonas. Por lo tanto, no tienen validez los días fértiles que me dice el calendario. O sea, no se puede utilizar. Ya cuando hay intervención de hormonas, ya no se pueden utilizar los métodos hormonales, porque ya no son, perdón, los métodos naturales, porque ya no son exactos. De ahí, si es que nosotros abundamos en la píldora de emergencia, ¿ustedes consideran que la píldora de emergencia es un método anticonceptivo? La píldora de emergencia no es un método anticonceptivo. La píldora de emergencia no se llama píldora del día siguiente. Eso es totalmente erróneo. No se toma 24 horas después de la relación sexual. Si es posible, se toma finalizando la relación sexual ahí mismo, porque tiene más probabilidades de hacer efecto. Si la tomo 24 horas después, quita un poquito de porcentaje de eficacia de la píldora de emergencia. Por eso se llama píldora de emergencia. Se toma solo en situaciones de peligro y 1 a 2 veces anual, porque es como tomarse 7 píldoras de estas en un solo momento. Es una bomba de hormonas para su cuerpo. Entonces, una paciente que lo toma de manera constante, incluso que en 3 meses se ha tomado como 4, muchas veces el cuerpo lo asimila como normal y ya no hace efecto y quedan embarazadas. Por eso es que se llama píldora de emergencia. No se toma siempre, se toma 1 o 2 veces en el año para evitar un embarazo. ¿Ya? No es un método de planificación familiar para estarlo tomando de manera constante. ¿Ya? Por eso es que no se tiene en cuenta mayormente en el repertorio de métodos anticonceptivos, ¿ya? Porque no es un método de planificación familiar, sino que es un método de emergencia nada más. ¿Ya? ¿Otra pregunta? A ver, los alumnos, alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora con toda confianza, despejen sus dudas. Tengo una pregunta.
usted habló del VIH. Ahí también hay portadores y no portadores. ¿Me podría explicar en qué consiste? El VIH es el virus de inmunodeficiencia adquirida, ¿ya? El VIH muchas veces no genera síntomas. Puede ser una persona que la pueden ver normal. Pueden ver incluso al chico guapo, alto, blanco, a la chica guapa, rubia, blanca, y pueden ser portadores de VIH. Ustedes no van a saber quién es portador y quién no es portador, porque el VIH no genera síntomas. Si es que ustedes se contagian de VIH, recién a los 6 meses va a aparecer en las pruebas rápidas. Por eso es que ustedes, o hay algunos pacientes que vienen diciendo, señorita, he tenido mi relación y quiero sacarme prueba rápida. No te van a aparecer, va a salir negativo. A menos que hayas tenido una pareja hace 1 año o hace 6 meses y te hayas contagiado con esa pareja. ¿Ya? Mayormente ustedes no van a saber quién es portador y quién no es portador, porque se pueden ver como personas normales. Pero ya cuando la enfermedad va avanzando, tiene manifestaciones después. Casi más o menos al año y medio, empieza a haber manifestaciones como, por ejemplo, se inflama toda la parte del cuello. Mayormente cuando ustedes tienen una infección respiratoria o tienen infección en la garganta, hay unas pequeñas bolitas que salen a nivel del cuello. Son ganglios inflamados. El VIH tiene esa manifestación. Tiene manifestación como sudoraciones nocturnas. También puede ser manifestación del VIH. Son más propensos a enfermedades. ¿Por qué? Porque ataca el sistema inmunológico. El sistema inmunológico baja y las enfermedades oportunistas, como una gripe común que se puede convertir en neumonía, pueden llegar al cuerpo. Como les había dicho, los pacientitos no fallecen de VIH, fallecen de las enfermedades oportunistas, como la neumonía o incluso otra infección bacteriana, que pueden adquirirla dentro de los hospitales. Y si no tienen tratamiento con antirretrovirales, se convierte en SIDA. Y el SIDA ya es cuando no hay ningún tipo de sistema inmunológico para proteger el cuerpo. Solo el VIH puede estarse tratando con retrovirales. Cuando ya se convierte en SIDA ya es muy difícil que el paciente sobreviva, porque hay infecciones oportunistas que pueden llegar a matar al paciente. Pero hasta que se convierte en SIDA, ¿qué tiempo tiene que pasar? No necesariamente hablamos del tiempo, sino del sistema inmunológico del cuerpo de la persona. Por eso es que en VIH tiene que tener sí o sí tratamiento con antirretrovirales para evitar que pase así. Si no hay tratamiento con antirretrovirales, según el sistema inmunológico de la persona, puede incluso pasar 1 año o 2 años y se convierte en SIDA. No necesariamente es un periodo de tiempo exacto para que se convierta en SIDA. Sí o sí tiene que llevar un tratamiento. Por eso es que a los adolescentes en el primer control, mayores de 14 años, se les saca esas pruebas rápidas de rutina en presencia de la madre, porque siguen siendo menores de edad. Muy bien. Un aplauso para la señorita. Ya está. Muchas gracias, chicos. Muy bien, entonces, chicos, a ver, bueno, agradecemos la charla de capacitación de educación sexual por parte del área de tutoría, Rosangélica, amigo, ¿verdad? Sí. La señorita Rosangélica, que trabaja aquí en nuestro centro de salud de Yanchalá, en el cual, pues, nos ha orientado todo lo que concierne, ¿no?, a este tema tan importante, ¿no? Y espero que ojalá la hayan captado ustedes, ¿no? Porque la idea es que, o el propósito principal es que ustedes aprendan, ¿no?, a distinguir, a diferenciar, a conocer, ¿no?, los diferentes métodos, enfermedades, lo que es educación sexual. Bien, muchas gracias entonces a la doctora Cris, muchas gracias a la doctora Rosángela. Gracias, chicos.